Bueno, hace 8 días terminamos nuestra serie con respecto al libro de Ageo. Hoy y por unos próximos domingos más vamos a hacer una pausa con respecto a las series y vamos a estar mirando algunos temas libres. Voy a invitar que hoy, por favor, usted me acompañe al libro de Marcos y vamos a estar leyendo en el capítulo 4 los versos 35 al 41. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Dice: En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Hoy pedimos: háblanos a través de tu palabra. Permite, Señor, que hoy tu palabra cumpla su propósito en nuestros corazones. Ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema cuando los vientos soplan. ¿Cómo se llama la enseñanza? Cuando los vientos soplan. Algunos han llamado el Evangelio de Marcos el Evangelio de la acción. Y esto lo han dicho porque en él encontramos un uso frecuente de palabras o de expresiones como enseguida, inmediatamente y entonces, y otras frases más que de alguna forma dan como un movimiento y una actividad y dinamismo a la narración que hace Marcos en su Evangelio. Y es en este contexto donde muchas cosas estaban ocurriendo donde encontramos el relato que acabamos de leer. En los pasajes que acabamos de leer vemos cómo después de una intensa actividad, porque si usted toma el libro de Marcos y lee desde el capítulo 4, vemos a Jesús en una actividad constante y vemos cómo después, cuando llega la noche, dice el verso que leímos, le tomaron sus discípulos como estaba, es decir, tal vez estaba cansado, no alcanzó a cambiarse, no alcanzó a comer, no alcanzó a arreglarse, sino como estaba. Y suben a la barca, conforme el mismo Señor les había dicho, y empiezan a navegar y se levanta una gran tempestad. Este es como lo que está sucediendo en el pasaje que acabamos de leer. Ahora, pensemos por un momento en algo. Pensemos en los discípulos y cómo ellos, si usted mira del capítulo 4 hacia atrás, cómo ellos ya habían vivido y experimentado muchas cosas con Jesús. Por ejemplo, usted va a encontrar cómo el mismo Señor, ahí en el capítulo 1, dice que después de que Juan es encarcelado, Jesús empieza a predicar el evangelio del reino. Y estos discípulos que estaban con él en la barca ya le habían escuchado predicar. Vemos que además de que ellos le habían escuchado predicar, el mismo Jesús los había escogido para estar con él. También usted va a encontrar ahí antes del capítulo 4 cómo ellos habían visto y oído la autoridad de la enseñanza que tenía Jesús. De hecho, el mismo evangelista cuenta cómo el Señor los toma aparte y les revela cosas que a otros no les había dado a conocer. Pero también usted puede notar
que estos discípulos ya habían visto a Jesús obrar diferentes tipos de milagros. Usted va a encontrar que ya lo habían visto liberar endemoniados, lo habían visto sanar enfermos de diversas enfermedades, había sanado un paralítico, había sanado leprosos y de hecho había incluso hasta perdonado pecados. Recuerde que uno de los que bajan por el techo, un paralítico, cuando el Señor ve, dice, tus pecados te son perdonados. Es decir, todo lo que ellos habían visto y escuchado hasta ese momento podría haber sido suficiente para que ellos ya tuviesen una plena confianza de saber que Jesús era el Mesías, de saber que ese Jesús era el mismo Dios y no tener dudas acerca de su amor y de su cuidado. Pero cuando nosotros leemos el pasaje con detalle, encontramos lo contrario. Acompáñame al verso 38 del capítulo 4 que acabamos de leer de Marcos. Dice el verso 38, y él, hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Note cómo los discípulos en medio de la tempestad se acercan al Señor después de todo lo que han sabido y visto de Él y allí empiezan a hacerle reclamos al Señor. Le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, cuando nosotros miramos esta situación, fácilmente podríamos criticar y juzgar a estos hombres. Fácilmente podríamos decir, estos hombres son muy abusivos, que esta gente sí, pero ¿qué más quieren? Ya han visto todo lo que el Señor ha hecho, han visto todo lo que el Señor ha dicho y aún así desconfían de Él. Y esa podría ser como una actitud que nosotros pudiésemos tomar frente a lo que aquí está pasando. Pero si nosotros miramos bien, cuando las cosas van mal, cuando nosotros somos los que nos encontramos en medio de situaciones difíciles, generalmente nosotros nos comportamos igual a ellos e incluso peor que ellos. Ahora, ¿por qué lo digo? Igual porque así como estos discípulos habían escuchado el Evangelio, usted y yo hemos escuchado el Evangelio. Usted y yo también hemos sido escogidos por Él. Usted y yo le hemos visto a Él hacer diferentes tipos de milagros, no solo en nuestra vida, sino incluso en la vida de otros. Nosotros también hemos recibido perdón de pecados, pero en los momentos complicados de la vida, generalmente actuamos como ellos. ¿Cómo actuamos? Dudamos de su amor, dudamos de su cuidado y terminamos generalmente haciéndole fuertes reclamos al Señor. Y decía que a veces nos comportamos igual y a veces peor. ¿Y por qué digo que peores? Porque nosotros en este momento no tenemos lo que ellos tenían en su tiempo. Nosotros tenemos a un Jesús que ya murió por nuestros pecados, tenemos a un Jesús que ya resucitó, tenemos a un Jesús que fue glorificado, tenemos a un Jesús que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, a un Jesús que intercede por nosotros. Tenemos a un Jesús siempre presente. Recuerde que los discípulos no tenían a un Jesús siempre presente, porque Él estaba encarnado. Ahora nosotros, usted y yo, contamos con un Jesús siempre presente. Tenemos a un Jesús que prometió no abandonarnos. Tenemos a un Jesús que nos tiene agarrados de su mano y que no nos soltará. Y por todo esto, nosotros debíamos de comportarnos diferente. Pero aún así, a veces seguimos dudando de su amor y su cuidado. Por eso, iglesia, la enseñanza de hoy tiene el propósito de recordarnos una gran verdad, la cual nunca debemos olvidar. ¿Cuál es? Jesús es Dios y nosotros podemos vivir plenamente confiados en Él aun cuando los vientos soplen. Volvamos al pasaje que leímos al inicio y vamos a mirar algunos detalles que nos van a ayudar a permanecer
confiados siempre en Él. Vamos nuevamente a Marcos, leamos desde el verso 35, Marcos capítulo 4, 35 al 37. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, ya se hundía. Entonces, lo primero que encontramos en esta parte que acabamos de leer es que Dios está en control de todo lo que sucede. Dios está en control de todo lo que sucede. Mire, una de las verdades más grandiosas acerca de Dios es que Él es soberano, como lo cantábamos hace un rato. Él es el Dios soberano. Y esto significa que nada, absolutamente nada, está fuera de su control. Imagine por un momento si Dios no fuera soberano. Imagínese si Dios no estuviese en control de todo lo que sucede. Pregunto, ¿sería confiable? ¿Verdad que no? No podríamos confiar en Él, porque habrían cosas que se le saldrían de las manos. Por eso, el conocimiento de la soberanía de Dios tiene o debe infundir una paz interna en nosotros que nos va a dar descanso aún a pesar de las circunstancias, aún cuando los vientos soplen. Ahora, preguntémonos algo. ¿Jesús sabía que iban a enfrentar una tormenta o eso lo tomó por sorpresa? ¿Usted qué cree? ¿Sabía o no sabía? ¿Verdad que sabía? ¿Por qué lo sabía? Porque Él es Dios. Pero aún así, aunque Él lo sabía, ¿qué hizo? Lo permitió. Nunca olvidemos que cada suceso de nuestra vida ha sido planeado por Dios con un buen propósito. Y esta tempestad que estos discípulos estaban experimentando no era la excepción. Mira, ahí aprendemos algunas cosas más en este mismo pasaje que estábamos leyendo. Por ejemplo, ahí podemos ver que el estar con Dios no nos garantiza una vida sin tempestades. El estar con Dios no nos garantiza una vida sin tempestades. ¿Por qué lo digo? Porque mucha de la predicación moderna es ven a Dios y todo te irá bien. Eso es mentira. Pero esa es la forma como muchos quieren atraer a las personas hacia el Señor y las atraen con cosas que no son ciertas. Por ejemplo, supe del caso de una señora que asistía a la iglesia, de cómo ella asistía anteriormente a otra y un día invitó a su hermano, lo invitó como para esta época o para la época de diciembre. Y su hermano nunca había ido a una iglesia, entonces decidió acompañarla y el día que este hombre fue, la persona que estaba en el púlpito predicando dijo, este próximo año va a ser el año de la prosperidad y de la abundancia. Todo aquel que está aquí y está buscando del Señor le va a ir bien. Claro, imagínese esa propuesta. Y este hombre dijo, este es mi lugar. Y todo ese año se quedó en la iglesia pensando una cosa, que prosperara y le fuera bien. Pero en todo ese año las cosas económicamente no le funcionaron. Así que volvió el próximo diciembre, y este hombre estaba allí todavía, llegó diciembre, y nuevamente la persona que estaba en el púlpito volvió a decir cosas similares a las del año anterior. Este próximo año te va a ir bien. Dios dice que te va a multiplicar y bendecir, etcétera, etcétera. Este hombre dijo, bueno, ahora sí va a ser la mía. Pero resulta que vino ese otro año y nada ocurrió. ¿Saben cuál fue el final de la historia? Este hombre se alejó y dijo, nunca volveré a una iglesia cristiana. Entonces, cuando nosotros creemos que por estar con el Señor, eso nos garantiza una vida sin tempestades,
Eso es una gran mentira. No es así. Aquí nosotros vemos a los discípulos del Señor, a los que Él ha escogido, que están en una barca con Él, pero aunque estaban con Él, enfrentaron ¿qué? Dificultades, enfrentaron una gran tempestad. Entonces, ustedes saben que el mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra cosa que aprendemos ahí también es que la obediencia al Señor a veces nos va a llevar a situaciones difíciles. La obediencia al Señor en ocasiones nos llevará a situaciones difíciles. En Marcos 4:35 dice que aquel día, cuando llegó la noche, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. ¿De quién fue la idea de pasar al otro lado? De Jesús. Entonces, ellos estaban en medio de una situación difícil. ¿Por qué? Por obedecer al Señor. Fue idea del Señor que ellos se montaran en la barca y pasaran al otro lado del lago. Y ellos sencillamente le obedecieron y por obedecer estaban, les repito, en una situación difícil. ¿Ustedes recuerdan a José, el hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto? ¿Recuerdan que él fue vendido y estuvo en casa de Potifar? Allí la mujer de Potifar se enamoró de él, buscó estar con él, tener relaciones con él. José, en obediencia a Dios, no lo aceptó. Y pregunto, ¿esa obediencia le trajo situaciones difíciles? Sí. Fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. Pero como tenemos un Dios que está en control de todas las cosas, ese Dios utilizó la situación difícil de José para un buen propósito. Entonces, es mejor pasar por situaciones difíciles por obedecer al Señor que pasar por situaciones difíciles por desobedecer al Señor. Porque las situaciones difíciles por obedecer siempre traerán algo para nuestro bien. Pero las situaciones difíciles por desobedecer siempre traerán consecuencias. Ahora, alguien dirá, pero es que si yo desobedezco y le pido perdón al Señor, Él me perdona. Bueno, generalmente sí. Pero debemos de recordar que aunque Dios nos perdona, no siempre seremos librados de las consecuencias. ¿Recuerdan a David? David pecó con Betsabé y cuando el Señor lo confronta, David se arrepiente, pide perdón, Dios lo perdona, pero no lo libró de las consecuencias. Y usted conoce las consecuencias que tuvo que vivir David. Lo mismo pasa cuando nosotros sabemos lo que Dios nos pide, decidimos desobedecer, las consecuencias vendrán. Por ejemplo, cuando alguien permite el adulterio dentro del hogar, puede que Dios lo perdone, pero las consecuencias vendrán. Cuando alguien decide hacer negocios ilícitos, cuando alguien decide entrar en relaciones no aprobadas por Dios, cuando empezamos a vivir según nuestras propias normas y no las de Dios, allí vamos a ver consecuencias por la desobediencia. Entonces, para cerrar este primer punto, que nos recuerda que Dios está en control de todo lo que sucede, podríamos decir que todos en la vida estamos pasando o vamos a pasar o ya pasamos por situaciones difíciles. Por lo tanto, no importa en qué etapa estemos, nosotros podemos estar confiados aún cuando los vientos soplan, aún cuando estamos viviendo cosas difíciles que no entendemos, porque nuestro Dios es soberano y Él está en control de todo lo que sucede. Amén. Vamos al segundo punto, Marcos capítulo 4, nuevamente verso 35, pero esta vez hasta el verso 38. Marcos 4, 35 al 38 dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él, es decir Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La segunda cosa que encontramos es que las dificultades generalmente producen temor y angustia. Las dificultades producen ¿qué? Temor y angustia. Mire, los discípulos frente a esta tempestad, ¿qué sintieron? Gran miedo, sintieron temor, sintieron angustia. Ahora pregunto, ¿eso es malo? ¿No? Dios nos hizo con sentimientos. Todos podemos expresar nuestros sentimientos. De hecho, es válido en ciertos momentos de la vida sentirnos tristes, es válido sentirnos angustiados en momentos difíciles, pero el problema está en lo que nosotros permitimos que esos sentimientos hagan en nosotros. Porque generalmente ese tipo de sentimientos nos pueden llevar a olvidarnos de quién es Dios, de quién es ese Dios en el que hemos creído. Y eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Mire, algo curioso de esta historia es que por lo menos 4 de los discípulos de Jesús que estaban en la barca eran pescadores y de seguro se conocían ese lago al derecho y al revés. Seguramente ellos ya habían experimentado tempestades y las habían sabido enfrentar. Pero aquí encontramos que esta vez fue diferente. La experiencia que ellos tenían no les había servido. De hecho, usted sabe que en ocasiones Dios nos quiebra en aquellas cosas donde nosotros nos sentimos competentes. A veces Dios nos quiebra en aquellas cosas donde nosotros nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe descansar solamente en el Dios a quien seguimos y en el Dios en quien creemos. Hay momentos donde Dios nos hace saber que aún lo bueno que nosotros sabemos hacer no resulta útil. Hay momentos donde podemos ser muy buenos en una cosa, pero en ese momento no sirve. Muchas de las tormentas de la vida lo que hace es recordarnos lo pequeño que nosotros somos. A veces esas situaciones difíciles nos recuerdan nuestra pequeñez. Y eso es lo que está pasando con los discípulos. Por eso usted encuentra un contraste en medio de la tempestad. Los discípulos están angustiados. Jesús, ¿qué está haciendo? Durmiendo. Marcos allí nos muestra la humanidad de Jesús, porque de hecho una de las cosas que hace Marcos es mostrarnos la humanidad de Jesús y nos muestra a un Jesús cansado, a un Jesús que está durmiendo. Ahora, él no estaba haciéndose el dormido. No es que Jesús estaba ya acostado con un ojo abierto y otro cerrado, mirando a ver qué cara hacían sus discípulos en medio de la tempestad. No, él realmente estaba dormido. Y esa angustia y ese desespero de los discípulos no estaba acompañado de fe. Y ahorita vamos a ver eso. Ellos olvidaron con quién estaban. Olvidaron que el Señor era el que estaba con ellos. ¿Y esto qué pasó? Los condujo a varias cosas. Por ejemplo, ellos, dice el verso 38, volvámoslo a leer nuevamente, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, note que esa angustia, ese olvidar quién está con ellos, ese olvidar quién era ese Dios que estaba con ellos, los llevó a hacerle reclamos al mismo Jesús. Y uno podría decir, qué insolencia, cómo ellos iban a reclamarle al Señor. Pero a veces nosotros somos así. Cuando nosotros olvidamos quién es Jesús,
Cuando nosotros olvidamos que Jesús es Dios, cuando nosotros olvidamos el poder que hay en Él, cuando nosotros olvidamos lo que Él ha hecho en nosotros, cuando olvidamos lo que Él ha prometido, en ciertos momentos difíciles de la vida, hacemos lo mismo. Le hacemos reclamos al Señor. Y ahí nos lleva a pensar que como que somos un poco mejor que el Señor, que tenemos derecho de reclamarle cosas, pero cuando miramos nuestra vida, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor? Nosotros no tenemos ningún derecho de reclamarle. Recuerde que todo lo que nosotros vivimos y disfrutamos en esta vida, comenzando por la vida y la salvación, ha sido por gracia, no porque lo merezcamos. Otra cosa es que los discípulos dudaban de la capacidad de Dios, o de Jesús en este caso. Ellos olvidaron que ese Dios era poderoso. Ya lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto levantar paralíticos, lo habían visto limpiar leprosos, lo habían visto echar fuera demonios. Pero en ese momento de angustia olvidaron su capacidad y dudaron de lo que Él podría hacer. Nosotros no podemos olvidar de la capacidad de Dios. No importa la circunstancia que usted y yo podamos vivir, Dios es y sigue siendo poderoso. Y eso no lo podemos olvidar. La Biblia nos relata un suceso donde hay un hombre que tiene a su hijo endemoniado, lo lleva a los discípulos tratan de sacar fuera el demonio, no pueden. Luego llega Jesús y el padre de este joven se acerca al Señor y le dice: Señor, si puedes, haz algo con mi hijo. Y el Señor le responde: si crees. Porque es que no se trata si Dios puede, se trata si nosotros podemos creer. Otra cosa más, este grupo de discípulos, además de hacerle reclamos al Señor, además de dudar de alguna forma de su capacidad, también cuestionaron su cuidado. Recuerde las palabras. Ellos dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Mira, a veces las circunstancias difíciles nos llevan a dudar del cuidado de Dios. Nos llevan a dudar de su amor. Señor, yo como que a ti no te importo. Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué fulano le va bien y a mí me va mal? Y es cuando nos comportamos de pronto como esos niños chiquitos. ¿Se ha notado que algunos niños chiquitos, cuando los papás no les cumplen sus caprichos, ellos, para manipular a sus padres, le dicen: tú no me amas. Tú no me amas porque no me compraste esto. Y a veces nosotros nos comportamos de la misma manera. Dudamos del cuidado, del amor de Dios por la situación que nosotros estamos viviendo. Otra cosa más. Estos discípulos, además de hacerle reclamos, de dudar de su capacidad, de dudar o cuestionar su cuidado, estaban dudando de su manera de obrar. Señor, le dijeron, o maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? De alguna forma estaban dudando de la forma que Él estaba haciendo las cosas. Pero recordemos algo. Allá en Romanos capítulo 8, el verso 28 y 29, dice algo que nosotros no podemos olvidar. Acompáñeme, Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Note, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros no podemos olvidar
que todas las cosas que le ocurren al creyente, porque aquí Romanos 8 está hablando del creyente, no está hablando de todo el mundo en general, sino del creyente, todas las cosas que le suceden en la vida, parezcan buenas o parezcan malas, le van a ayudar para bien. ¿Para cuál bien? Para que él pueda ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Por eso nosotros no podemos dudar del obrar de Dios. Cada cosa que Él permite en nuestra vida tiene el propósito de hacernos cada día más como Cristo. Entonces, cuidado con la reacción que nosotros tenemos cuando estamos angustiados y cuando estamos tristes. Porque como alguien dijo, las pruebas de la vida o nos amargan o nos hacen mejor. Ahora uno dirá, bueno, ¿y entonces qué es lo que debo de hacer en una situación así? Miremos la respuesta, Marcos 4. Volvamos a leerlo, esta vez del verso 38 al 41, y terminamos allí. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La tercera cosa es que frente a las tormentas de la vida debemos hacer uso de la fe. Frente a las tormentas de la vida debemos hacer uso de la fe. Note algo, frente a la angustia y al llamado que le hacen sus discípulos, Jesús no tomó el control porque él ya lo tenía. ¿Qué hizo él? Solamente lo demostró. Note que el Señor no oró o no le dijo, Padre, ayúdame, sino que sencillamente ejerció su autoridad divina. Lea el verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Imagine la escena, porque a veces leemos pero no imaginamos. Imagine la escena. Olas tal vez de 4 metros de alta, golpeando con fuerza contra la barca. Y Jesús se levanta y le dice al mar y le dice al viento, calla, enmudece. Y el viento y la mar callaron. E inmediatamente todo quedó tranquilo. ¿Cómo se sentiría uno frente a un suceso así? Uno quedaría realmente asombrado. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. Es un Dios poderoso. Pero luego de que Él reprende el viento y la mar, ¿sabe a quién reprende? A sus discípulos. Mire lo que dice el verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Es decir, temerosos. ¿Cómo no tenéis fe? Ahora yo quiero preguntar algo. ¿Los discípulos tenían fe o no tenían fe? Sí, ellos tenían fe. Pero ¿dónde estaba la fe de ellos en ese momento? Ahora, ¿por qué digo que ellos tenían fe? Cuando nosotros miramos el pasaje paralelo a Marcos de este suceso, usted lo encuentra ya en Lucas, en el capítulo 8. En el verso 25 el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? Ahora, ¿por qué el Señor hace ese reclamo? Porque es en situaciones así, en situaciones donde las cosas están fuera de control, aparentemente, donde nuestra fe debe hacerse presente. Aclaremos algo. Todo verdadero creyente cuenta con una fe salvadora que le fue dada por Dios. Y no es de esa que estamos hablando acá.
Si usted recuerda, ya en Efesios 2, 8 y 9, el Señor dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esa es la fe salvadora. Pero también todo creyente debe caminar en la vida por fe. ¿Esto qué significa? Todo creyente debe vivir una vida de confianza permanente en Dios. Esa es la fe que el Señor les está preguntando. Una vida de confianza permanente en Dios. ¿Por qué? Porque esa vida de confianza permanente en Dios, aún en medio de situaciones difíciles, nos llevan a ver lo que otros no ven. De hecho, usted sabe que cuando nosotros tenemos una vida de permanente confianza, nosotros vamos a ver la ayuda de Dios. Confiamos en eso. Vamos a ver una herencia eterna. Vamos a ver que al final de todo este asunto habrá justicia y que nadie se burlará del Señor. Y es de esa fe, de esa confianza permanente en Dios, la que debemos de hacer uso en momentos difíciles. Cuando los momentos están complicados, usted debe hacer uso de esa confianza permanente en Él. Alguien dijo, creo que fue Martin Lloyd-Jones, ahí en el libro de Depresión Espiritual, él dice que la fe es una respuesta a la verdad de Dios. ¿Esto qué significa? Que la fe trae a memoria lo que nosotros sabemos y creemos de Dios. Y ese fue el problema de los discípulos. Los discípulos no habían podido unir lo que ya sabían de Jesús con lo que estaba ocurriendo. Por un momento olvidaron quién estaba con ellos. Por un momento olvidaron todo lo que sabían de Jesús y todo lo que habían visto en Él. Pensemos por un momento qué hubiese pasado si los discípulos en ese momento de tempestad hubiesen recordado lo que sabían y lo que habían visto en Jesús. Seguramente la reacción frente a la tempestad había cambiado. Entonces, en los momentos difíciles es cuando nosotros conectamos todo el conocimiento de Dios, todo lo que hemos venido estudiando a través del estudio de los jueves, a través del estudio de los martes, a través de las series que se han dado y a través de todos los estudios teológicos o no teológicos que usted haya podido hacer de Cristo, se deben de manifestar cuando estamos pasando todo tipo de momentos. Ahí es donde debe haber esa conexión. Porque la fe nos dice, yo veo las olas, yo veo al viento, pero lo que yo sé de Dios me recuerda una cosa, mi Dios es más grande. La fe abraza la verdad de Dios y nos lleva a seguir esperando siempre en Él. Por eso podríamos decir que las situaciones difíciles de la vida son necesarias porque es ahí donde aprendemos a poner en práctica nuestro conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no se pone en práctica cuando hacemos un examen. El conocimiento de Dios no se pone en práctica cuando recitamos una verdad. El conocimiento de Dios realmente se pone en práctica cuando estamos pasando en momentos difíciles. Ahí es donde se pone en práctica. Por eso, si usted recuerda, Habacuc, uno de los profetas menores, en medio de preguntas sin respuesta y en medio de situaciones difíciles, mire lo que dijo. Acompañe a Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 19. Él dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies
como de sierva y en mis alturas me hace andar. Iglesia, aunque los vientos soplen y hayan momentos donde las situaciones nos pongan tristes y nos pongan angustiados, ahí es donde debemos de recordar quién es nuestro Dios. Debemos recordar que ese Jesús en el cual hemos puesto toda nuestra confianza, ese Jesús es Dios. Debemos recordar que ese Dios en el cual creemos es un Dios soberano que tiene todo en control, es un Dios todopoderoso, es un Dios que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y es ese mismo Dios que nos dice en la Escritura, por nada estéis afanosos. Y mire cómo termina el pasaje, verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Después de esto, el temor que ellos tenían cambió, o el miedo que ellos tenían a las circunstancias, cambió por un temor reverente, un temor a Dios. Por eso se preguntaban, ¿quién es este que al viento y al mar le obedece? Pues este, al cual el viento y el mar le obedecen, y todo en el mundo le obedece, ese es el Dios en quien usted y yo hemos creído. Palabras finales. Si usted que me escucha ya vino a Dios en arrepentimiento y fe, y ha hecho del Señor Jesús su Señor, nunca dude de su soberanía, nunca dude de su cuidado. Recuerde, ese Jesús en el cual hemos puesto nuestra confianza, Él es Dios. Nunca cuestione su obrar. Él sabe lo que hace, así usted y yo no lo entendamos. Y si está pasando por una situación que no comprende, ore, pida un milagro, pero también pídale que le ayude a estar confiado y en paz a pesar de las circunstancias, porque es el momento donde usted va a conectar lo que sabe de Dios y va a abrazar la verdad de Dios para estar tranquilo y confiado en Él. Ahora, si usted que me escucha no ha venido a Dios en arrepentimiento y fe, si usted que me escucha sabe que Jesús no es su Señor, yo le invito, corra ahora, venga a Él ahora. Deje de buscar a Dios solo cuando hay problemas, porque de seguro no lo va a encontrar. De hecho, asegúrese que Dios está con usted. Y la única forma de que realmente Dios esté con nosotros es cuando estamos unidos a Cristo. Por eso le invito, venga a Dios en arrepentimiento y fe. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra que hoy traes a nuestra vida. Gracias por recordarnos esa gran verdad. Tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios que está en control de todas las circunstancias. Y hoy ayúdanos a mirar nuestras circunstancias, pero ayúdanos a mirarte a ti, al Dios que tiene el control. Ayúdanos a saber que para ti no hay nada difícil y que cada circunstancia de nuestra vida tiene el propósito de hacernos cada día más a la semejanza de tu Hijo. Oramos, Señor, y te pedimos, ayúdanos con esas situaciones difíciles. Obra, Señor, el milagro que nosotros necesitamos. Mas si a bien tienes, Dios, de permitir esa situación, ayúdanos a estar fortalecidos aún en medio de ella. Ayúdanos, Señor, a unir siempre lo que sabemos de ti, a recordar siempre la verdad de quién eres tú, para que nuestra fe se ponga en práctica y no entremos en medio de la angustia y en medio de la tristeza
a cuestionarte, a dudar de tu cuidado, a dudar de tu manera de obrar, a dudar de tu amor, Señor. Creemos, como dice la Escritura, que tú eres nuestro buen Padre, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú eres bueno, que tú levantas al caído, que tú respondes a aquel que te busca sinceramente. Creemos, Señor, en ello. Por eso, confiados en ti, descansamos aún cuando los vientos soplan. Por eso te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén.